En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes para acompañarles en este horario de 6 a 7 de la tarde, hoy jueves 5 de marzo. Con optimismo, con esperanza, como siempre lo intentamos hacer con mi distinguido amigo y colega radial, don Carlos Flores Ruiz, quien nos acompaña incansablemente los días jueves para estar junto a ustedes. Así que esperamos hacer un programa, como siempre, entretenido, informado, que le sea a usted de utilidad. Carlos, ¿cómo estamos con estos calores? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados auditores. Buenas tardes, con Enrique. Bueno, la verdad es que yo diría que la frase más propicia para este minuto es llegó marzo. Llegó marzo, y llegó en realidad eh, con mucha fuerza. Hasta hoy día en la mañana, en muchas partes, una buena cantidad de vehículos, tacos por varias partes, entrada de colegio, primeros días. En realidad ha sido como muy activo este inicio de marzo, eh, que no solamente es activo por lo cotidiano, el inicio, volver al trabajo, volver al colegio, volver a la universidad, sino que además ha traído muchas noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, y en realidad como incluso uno diría un periodo sabroso para comentar, Juan Enrique. Así es, pero yo te preguntaba por el clima, pero bueno, tú te fuiste por el lado de marzo, me parece muy correcto y en algunas emisoras ayer o antes de ayer escuché programas completos que se hacían en referencia a lo que tú mencionabas, llegó marzo, ¿no? Pero yo quería hacer un comentario climatológico porque estamos viviendo una cosa que no es muy frecuente, que el anticiclón del Pacífico se ha desplazado muy al sur, está en latitud 45 más o menos. Normalmente llega hasta latitud 25, 30, quizás un poquito más. Así que esa es una novedad que nos va a tener con calor un par de días más, ¿no? Y el tiempo con predominante de vientos del sur. Eh, el anticiclón se asocia con el buen tiempo, por si acaso, estimados auditores, así que no se preocupen, no vienen lluvias. Bueno, dicho eso, tenemos que ir avanzando ya con nuestro programa. Y lo primero es, como siempre, Carlos, agradecer a quienes hacen posible que nosotros estemos al aire. Me refiero a ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile. Y por supuesto, Carlos, también agradecer a nuestros técnicos en la radio Portales, la primera de Chile, la radio ancla de la región de Valparaíso. Y en ese sentido, particularmente a don Luis Salinas, Gerardo Terán y Benjamín Barnier. Y por supuesto a todo el staff de de este prestigioso medio que nos acoge ya por más de 10 años. Bueno, lo primero es lo primero y siempre volvemos a reiterar nuestro reconocimiento a esta institución noble y que nos acompaña para que nosotros podamos realizar nuestras actividades.
en paz y en tranquilidad. Me refiero a Carabineros de Chile, recordando a sus mártires caídos en el servicio. Carlos. Bueno, en esta oportunidad queremos recordar al sargento segundo don Misael Quintana Urrutia, quien falleció el año 1946, en un día como hoy, 5 de marzo. Y su fallecimiento se produjo por la caída de un equino y pertenecía a la quinta comisaría de Conchalí. En forma similar también, en las mismas circunstancias, accidente en un equino, pero el año 1952 perdió la vida don Enrique Bascuñán Rosales. Él pertenecía a la sexta comisaría de Antofagasta. También al cabo José Eleuterio Guzmán Labrín, quien falleció el año 1960, herido a bala por un delincuente y pertenecía a la tercera comisaría de Talagante. Y finalmente al cabo Héctor Hugo Palavecino Tobar, quien falleció el año 1967 producto de un ataque cardíaco mientras efectuaba patrullaje. Él pertenecía a la segunda comisaría de San Felipe. Rendimos este homenaje a aquellas personas, ¿no es cierto?, que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, prestando un servicio a la patria. Estas personas, como ustedes han podido ver, han perdido la vida en distintos periodos de la historia de Carabineros. Y las personas siguen cumpliendo su función, siguen cumpliendo sus obligaciones, incluso en este minuto. En este minuto, muchos carabineros, por no decir la gran mayoría, está cumpliendo su función de cuidarnos en las carreteras, en la frontera, en la cordillera, en el desierto, eh, en la parte donde están las actividades de carácter masivo, en las actividades deportivas, y obviamente ellos están corriendo un riesgo de su integridad física o de su vida incluso. Así que es una tarea muy noble y que nosotros como ciudadanos debemos estar agradecidos. Nosotros tenemos en Chile, reconocido internacionalmente, una policía de lujo, con muchos problemas a lo mejor de financiamiento, problemas de dotaciones, problemas de capacidades, pero sin embargo, lo que nunca ha fallado ha sido la voluntad de sus integrantes de cubrir la tarea, de cumplir con sus obligaciones, a pesar, ¿no es cierto?, de aquellas debilidades técnicas o logísticas. Nosotros agradecemos a Carabineros y lo reconocemos esta tarea, y por eso en nuestro programa, en todos los programas de Revelando, se rinde un homenaje en la memoria de aquellos que perdieron la vida en un día como hoy. Juan Enrique. Bueno, sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Hacemos este reconocimiento, este homenaje cotidiano, yo creo que en todos nuestros programas de Revelando de la semana. Y bueno, recordar también, estimados auditores, el lema institucional de esta institución, pues, orden y patria, ¿no es cierto? Orden en referencia a la función que cumplen ellos de mantener el orden público, la seguridad, ¿no es cierto? Y el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Y patria, que es el objetivo, diría yo, más altruista que puede haber, el servicio a la patria, el servicio al Estado de Chile y a nosotros, a la comunidad, a los ciudadanos, a la comunidad nacional. Así que en esta institución que ya está muy próxima a ser centenaria, creemos que no podemos dejarla sola y es por ello que siempre la estamos recordando y la estamos mencionando. Y dicho eso, Carlos, yo creo que ya podríamos pasar a nuestro tema editorial. Como bien dijo Carlos, llegó marzo y viene el cambio de gobierno que da un sentido muy particular. Y nos referimos a este tema de la alternancia en el poder. Y me pregunto yo, ¿es realmente la alternancia un pilar de la democracia? De eso queremos conversar con Carlos, porque probablemente usted que nos escucha y nosotros podemos tener opiniones diferentes. La alternancia en el poder, si bien es aceptada, diría yo, en muchos
en muchos lugares del mundo, por muchos analistas, etcétera, gente dedicada a escribir sobre estos temas. No es una verdad absoluta, no significa que la alternancia del poder sea realmente un pilar de la democracia siempre. Yo en realidad discrepo un poco, pero le voy a dar la palabra a Carlos, que fue el que me puso en la mente este tema, que puede ser, como decía yo, a veces algo contradictorio, aunque en general no creo que la alternancia del poder sea mala, por lo contrario. Carlos. Bueno, la verdad, Juan Enrique, es que eh, todos nuestros auditores, los ciudadanos, ya podemos eh, darle sentido a este concepto, a esta materia de la alternancia de poder, por lo que está ocurriendo en Chile. Pero básicamente desde el punto de vista conceptual, la alternancia en el poder, yo me atrevería a decir que es un pilar de la democracia, en el sentido de que cuando hay cambio de autoridades, siempre se produce una revisión de lo hecho por la autoridad anterior, una revisión de cómo están las finanzas públicas, una revisión de cómo está el orden, cómo están las leyes, cómo están las políticas públicas. Entonces, cuando llega un gobierno, porque hay dos formas de alternancia en el poder, ¿no es cierto? Una, en primer lugar, la alternancia en el poder puede ser por el hecho de que cambia el presidente de la República y cambian las autoridades políticas. Pero también a veces puede ser más profundo porque puede no solo cambiar la persona, sino que cambiar el signo político del presidente de la República. Recordemos, estimados auditores, que en Chile la persona del presidente de la República ostenta dos cargos, el cargo de jefe de Estado y el cargo de jefe de gobierno, en una misma persona, que en este caso se llama ejecutivo. Solo a modo de ejemplo, quiero para graficar esto, hay otros estados que el jefe de Estado es distinto al jefe de gobierno. Por ejemplo, España, donde el jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno es el presidente del gobierno, en este caso, don Pedro Sánchez, ya, ellos tienen un sistema parlamentario. Por lo tanto, digamos, son dos fusiones, digamos, que son eh, tal vez en muchas partes convergentes, pero son distintas. En el caso de la democracia, la alternancia en el poder reviste una importancia muy gravitante, porque cada ciertos años, estamos hablando de las democracias, porque hay otras partes donde no hay democracia, ¿no es cierto? Irán, por ejemplo, que es una teocracia, y otros lugares donde sencillamente no hay elecciones, como en Cuba, o eh, para ser riguroso con la verdad, hay elecciones en Cuba, pero con partido único, con candidatos designados, etcétera. Pero en democracia, cuando la gente vota con total libertad, un voto secreto, un voto informado, cambia la autoridad cada cierto tiempo. Y eso es muy sano. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, la importancia que le damos como un pilar de la democracia, porque permite que el Estado se mantenga en un cierto orden y con un contrapeso cada cierto tiempo que va cambiando de personas, va cambiando de autoridades, va cambiando de responsabilidades y está personificado en el jefe de Estado y jefe de gobierno, que en este caso es el presidente de la República. Como hemos visto últimamente, nosotros estamos con un cambio de gobierno y se ha dicho, oye, la información que se ha transmitido no es muy transparente, no es muy confiable, no es muy certera o no han entregado. Bueno, el 11 de marzo se va a instalar un nuevo gobierno en Chile. Y obviamente que cuando se instala este nuevo gobierno, las nuevas autoridades van a revisar cómo están las finanzas públicas, cómo están los dineros, cómo están, cómo se han cumplido las políticas públicas. Por lo tanto, eso permite tener un alto grado de sanidad en el gobierno, en el Estado. Las democracias se basan principalmente en que la ciudadanía elige a autoridades y les da un mandato. Y les da un mandato. ¿Y cuál es? Generalmente vamos a hablar en forma genérica. El mandato es cuidar los recursos públicos, establecer orientaciones y políticas públicas que permitan desarrollar al país. El gobierno
tiene que procurar que el país crezca, se desarrolle, tenga crecimiento, que tenga una baja inflación, que las platas que pagan los chilenos a través de los impuestos sea bien utilizada, que vaya a donde tiene que ir. Las políticas sociales que mucho se comenta son políticas que son focalizadas, son para ayudar a la gente que no puede salir a flote por sí misma. Entonces el Estado la ayuda porque nosotros somos un país solidario y creemos, ¿no es cierto?, en que a las personas más vulnerables se les debe apoyar, pero se les debe apoyar en forma honesta y con probidad, sin pegarle un mordisco, sin sacar con recursos, etcétera. Después hablaremos de cómo ha sido el gobierno actual, pero conceptualmente la alternancia del poder en cualquier democracia sana es muy importante porque permite darle frescura al nuevo gobierno, permite cambiar ideas, permite también revisar lo que se ha hecho. Juan Enrique. Bueno, yo no voy a discrepar totalmente de lo que Carlos ha mencionado, creo que en muchas cosas tiene mucha razón, ¿no es cierto? Pero yo no estoy tan cierto de dar a la alternancia en el poder esta relevancia, esta importancia que sea un pilar de la democracia. Yo creo que los pilares de la democracia, como tú lo mencionaste en alguna medida, Carlos, son la soberanía popular, el Estado de Derecho, evitar la concentración de poder, ¿no es cierto? La democracia prevé y mantiene el respeto a los derechos, a las libertades fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, creo que la alternancia en el poder tiene relevancia porque hay una debilidad en los personajes que hacen la democracia. Ese es el punto de fondo, que son las personas las que nos desviamos de una línea correcta, ¿no es cierto? Y se producen entonces consecuencias negativas en un gobierno o en un país que en la alternancia entonces encuentran una posible solución, un posible freno. También debo mencionar que es obvio que la alternancia sea un gobierno del mismo signo, como decías tú, que asume otro presidente, otro equipo, o sea, de distinto signo político, eso no garantiza que vaya a haber un buen gobierno. Entonces tampoco, por eso le digo de repente, darle a la alternancia el poder como oye, un pilar importante que por eso la democracia va a funcionar, no le daría yo tanta relevancia. Y también la alternancia en el poder puede incentivar políticas de muy corto plazo de beneficio de ciertos grupos políticos, ¿no es cierto? En vez de dedicarse, como mencionaba Carlos, a resolver los problemas de la gente. ¿Ah? Así que quería poner esos puntos porque creo que a veces podemos dar una señal equívoca en el sentido que esta alternancia como que es la panacea y nos va a producir un efecto muy positivo. Es lo que nosotros y la democracia en el fondo desea que se produzca, pero pasa por el intermedio de lo que los seres humanos, los ciudadanos y nuestros representantes realmente hagan. Así que me parece que eso es un punto para solamente poner las dos posiciones y no darle, como decía anteriormente, tanta trascendencia a esto de la alternancia. De repente suceden cosas distintas. Carlos, vamos a pasar al tema internacional, pero tú querías cerrar con algo. No, solamente decir que, bueno, como es un contrapunto, Juan Enrique, la alternancia tiene que ver con la institucionalidad más que con las personas. Y obviamente, si uno analiza la historia de la humanidad, se va a dar cuenta que las sociedades más prósperas son las que van produciendo alternancia en el poder, eh, cambios de gobernante, cambios de políticas, cambios de sentido, cambios de orientación. eh, y bajo ese punto de vista sí corresponde un pilar. Nosotros podemos ver que hay muchos políticos corruptos en el mundo que lo que intentan es eternizarse en el poder. Y precisamente eso es lo que hace cómo las sociedades tienen la capacidad de reinventarse, de levantarse, de superar los problemas, precisamente a través del cambio del cambio de gobierno, cambio de entidades
Y eso es lo que se llama alternancia en el poder. Y yo creo que, ¿por qué lo nombro como pilar? Porque es parte de la sanidad, la sanidad de una sociedad. Bueno, ok, sanidad de una sociedad, pero tú mencionabas los países que han sido exitosos y el punto de fondo son culturas bastante más avanzadas o sociedades bastante más avanzadas que las nuestras. Yo creo que ahí está el tema, pero lo dejaremos así por el momento. Muchas gracias, Carlos, por esa claridad. Y tenemos que hablar necesariamente, ya estamos hablando aquí de la democracia, metimos a sociedades o otros países, nos hemos adentrado entonces a lo internacional y vale la pena y era necesario hoy en día hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Ayer la noticia bomba, diría yo, fue el hundimiento de una fragata iraní por parte de un submarino americano en esto que es guerra, ya no es conflicto, yo creo que es ni crisis, es una guerra entre Estados Unidos, Israel y Irán. Compleja la situación. Aquí hay diferentes situaciones que uno podría analizar en cuanto a que esto está determinado por el tema del programa nuclear iraní, pero también hay otras causas, yo creo, más lejanas que son muy relevantes. Es como que el enfrentamiento entre Occidente y Oriente. También tenemos una cuestión religiosa muy relevante entre el Islam, que es una religión muy fuerte y además muy poderosa. Son alrededor de 2.000 millones de personas los que son musulmanes en el mundo. Así que hay muchas cosas que conversar, pero quería poner ese punto del hundimiento de la fragata iraní, que en este momento se me fue el nombre, que creo que es muy interesante también analizarlo, Carlos, porque esto sucede en las costas de Sri Lanka, en aguas internacionales, pero frente a Sri Lanka. Eso está frente a la India, digamos, bastante lejos de Irán. Entonces uno dice, ¿dónde anda la flota iraní y por qué sucede esto? Bueno, esa es una de las características que tiene el poder naval, que puede actuar de esta forma. Carlos, ¿por dónde quieres iniciar tú el tema? Bueno, la verdad es que yo diría que la importancia que tiene lo que está ocurriendo en este conflicto tiene que ver con la posición que ha adoptado Irán en el último tiempo. Y yo me atrevería a decir que es del año 1979, cuando, cuando derrocan al Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y asume eh, eh, el gobierno de los ayatolá, un gobierno teocrático, islámico completo, radical, el cual se empezó a erigir como una amenaza para el mundo occidental. Recordemos, por ejemplo, que Irán es el financista de entidades terroristas como Hezbollah. Eh, Además, ha declarado, por el mismo hecho de ser islámica y radical, ha declarado como enemigo irremediable a Israel. Eh, el atentado que se realizó en Buenos Aires eh, a una entidad judía donde hubo muchas personas fallecidas y muchos heridos, un atentado brutal, se tiene conocimiento que fue originado desde Irán. Por lo tanto, el Estado de Irán comenzó a tener políticas eh, que ponen en riesgo la paz de Occidente y la paz mundial en general. Comenzó a generar enriquecimiento de uranio, que es la que lleva a convertirse en una potencia nuclear. Recordemos que Irán históricamente ha sido siempre poderoso. ¿Sí? Son los sucesores de Persia, que fue un gran imperio. Es un país intelectualmente muy avanzado, y es un país de 1.600.000 kilómetros cuadrados, así que su tamaño es bastante importante.
y además está ubicado estratégicamente. Tiene riquezas importantes como el petróleo, está ubicado, ¿no es cierto?, o tiene parte de la costa del estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, en el Golfo Pérsico, que es la que controla alrededor del 30% del tráfico de petróleo en el mundo. Entonces, tiene, tiene una importancia muy relevante en el mundo. Y tal como yo mencionaba, Irán y su gobernante, los ayatolás, que ha tenido, este es el segundo ayatolá que falleció hace poco y ahora están en espera de nombrar el sucesor, han tenido una política que va contra Occidente, que va contra Israel y que incluso además atenta contra algunos otros países cercanos del Golfo Pérsico, países también islámicos y árabes. Por lo tanto, es un desestabilizador de la paz mundial. Eso es lo que yo creo que ha sido Irán en el último tiempo y qué es lo que está haciendo Estados Unidos en general. Israel lo está haciendo por supervivencia, pero el resto está precisamente por tratar de ver, de evitar que este poderoso Irán islámico radical, financista de terrorismo, incremente su poderío y pueda desestabilizar la tranquilidad de todo el mundo occidental. Bueno, Enrique. Así es. Bueno, es un tema muy difícil, muy actual. Ya muchos analistas incluso hablan de una guerra mundial limitada, un encuentro en cual la participación de potencias mayores es muy factible. Yo creo que ya se está produciendo. De hecho, Irán mantiene relaciones estratégicas muy estrechas, diría yo, con Rusia, con China, así que probablemente va a recibir apoyo de ellos. Y, y también lo que tú mencionaste, el tema de los países de alrededor y todo lo que hace Irán con estas milicias armadas, con Hamas, Hezbollah y otras que están cercando a Israel. Pues, ese es el punto. Es un cerco estratégico que a Israel lo tiene ahogado y por eso que se dedica a protegerse y evitar que esto se estreche más y le quite el aire al Estado de Israel. Bueno, es un tema muy serio, muy dinámico, diría yo, de lo que está sucediendo y vamos a continuar quizás conversando un rato más después de esta pausa musical. Estimados auditores, no nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y como es tradicional, hoy jueves 5 de marzo les acompañan Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Regresamos de esta pausa musical con Alex Ubago. Carlos es una elección que me sorprende porque este no es un cantante de juventud avanzada, ¿no? Es más bien dicho, diré yo, casi un lolo, porque poco más de 40 años creo que tiene Alex Ubago. Me gustó el tema, lo encontré algo un poco dramático, pero así es el amor, pues tiene altos y bajos, a veces se da en clave de sol y otras veces en clave de fa, para decirlo en términos musicales. Buena elección, Carlos. Tú tienes la palabra. Bueno, yo honestamente pienso que la música no tiene edad, ¿no? La verdad es que en mi caso, por ejemplo, y me disculpo por dar una autorreferencia, pero la verdad es que la música me encanta y de todos los periodos hay canciones muy antiguas, de la década del 50 maravillosas, y otras que son bien actuales, ¿no? La verdad es que si uno se dedica a estudiar la música, se va a dar cuenta de que la letra de las canciones, la intencionalidad, el fondo, el centro, el amor es el mismo, ya en diferentes grupos etarios, o en diferentes generaciones, por decirlo así. Eh, el amor es algo que es consustancial al ser humano, por lo tanto es una cosa eterna, y mientras el ser humano
tenga algún grado de sentimiento, el amor va a ser obviamente la esencia principal. Me parece excelente. Sí, yo estoy con el amor. Y como bien dijo el Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Chile en la década de los 80, 87, si no me equivoco, el amor es más fuerte. Y dicho eso, vamos a los temas nacionales, porque creo que está muy interesante, estimados auditores, conversar de lo que sucede en nuestro país. Y queremos partir por un informe que se conoció ayer, un informe de un organismo que es el Consejo Fiscal Autónomo. Y quiero detenerme un poco porque este es un organismo técnico que es bastante reciente su creación, del año 2019. Es un consejo integrado por 5 miembros que tienen que ser de reconocido prestigio en lo que se refiere a las finanzas públicas, a la economía en general, y son designados por el presidente de la República, pero con aprobación del Senado. Así que es muy importante la opinión porque, como bien menciono, este es un ente netamente técnico, no tiene representatividad política, territorial, solamente es un ente profesional y técnico. Y en este informe que se conoció ayer, este consejo, digamos, habla del incumplimiento del gobierno saliente de la meta en cuanto al déficit fiscal. Y lo hace en forma, diría yo, bastante seria. O sea, los datos están, los datos son duros, son precisos, son hechos concretos. Y esto es una cosa reiterativa, repetitiva, que se viene dando hace 3 años, desde que este gobierno llegó al poder. Entonces, este es un punto que lo traemos a colación por una cuestión de confianza, porque esto se ha reiterado, no es que este informe aparezca ahora 5 días antes de que entregue el poder o 7 días antes que entregue el poder el gobierno de Gabriel Boric. Esto se viene repitiendo y diciendo hace mucho tiempo. Entonces, por eso que yo creo que realmente la confianza en este gobierno, en sus ministros, en la forma en que ha desarrollado su gestión, no existe. Carlos. Bueno, estimados auditores, yo creo que es importante destacar en este caso, porque tal como ha dicho Juan Enrique, eh, el Consejo Fiscal Autónomo es un ente independiente, técnico, bien, y su objetivo principal es promover la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, actuando como un contrapeso técnico al gobierno, es decir, tiene un efecto fiscalizador. Y es muy importante porque actúa como un guardián de las finanzas públicas, advirtiendo sobre el uso de los fondos soberanos o la sobreestimación de ingresos, lo que es vital tras el aumento de la deuda pública, por ejemplo. Entonces, nosotros quisimos traerlo a este comentario porque es un informe muy lapidario y la verdad es que muestra, evidencia, digamos, la mala gestión económica del gobierno, porque dice que a pesar de que se subestimaron los ingresos, perdón, se sobreestimaron los ingresos, fue un hecho que se fue repitiendo año tras año y nunca se hizo una corrección respecto a los gastos. Porque en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Y estimados auditores, vean ustedes en sus casos personales. Si usted el día de mañana ve que su sueldo disminuyó por cualquier razón, ¿ya? Y al año siguiente vuelve a disminuir, bueno, la reacción normal de sentido común que tiene es que usted diga, bueno, tengo que reducir mis gastos porque no puedo seguir así, o sea, yo no, algo cometí mal o calculé mal o estimé que me iban a pagar una plata y no me la pagaron, significa que no puedo seguir gastando como lo estoy haciendo. Y el gobierno hizo exactamente lo contrario. No solamente no cumplió con eso, sino que además fue incrementando su gasto. eh, eh, y cuando ocurre esa situación, si usted, estimado auditor, ve que
hay una plata que no recibe y tiene gastos comprometidos, la única forma de enfrentarlo es pidiendo un préstamo, es decir, endeudando. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Y no, y los índices son realmente sorprendentes, realmente son, o sea, no es que se haya pasado por un poquito o que no, son cifras tremendas, importantísimas, que alteran completamente el equilibrio fiscal. Entonces es fundamental, y ahora, sobre todo, acuérdese que salió ayer este informe, imagínese qué es lo que va a recibir el gobierno entrante. O sea, cifras que son realmente inéditas, digamos, en el último tiempo. Juan Enrique. Sí, oye, yo quiero agregar el tema del gasto público, que el gasto público fue mayor al comprometido y causó perjuicios que son de público conocimiento, estimados auditores. Eh, por ejemplo, aquí en el Hospital Van Buren, que no habían insumos para seguir operando, falta de recursos. Se ha sabido también de atrasos en pagos. Entonces, es una realidad precisa y concreta. Perdón. También este informe hace críticas al manejo de la dirección de presupuestos, la famosa DIPRES, ¿no es cierto? Que con esta señora o señorita, no sé, Javiera Martínez, que de ser la mejor del mundo y catalogada por el ex ministro de Hacienda de esta forma, bueno, también se le cuestiona el manejo técnico que hizo durante este periodo. Así que este Consejo Fiscal Autónomo dice que se repitieron errores significativos, se repitieron errores. O sea, esta gente no aprendió nada, estimados auditores. Y esto es algo que hemos repetido muchas veces en el programa. Mucha de la gente del gobierno actuó con arrogancia y diría yo hasta con prepotencia, porque si a alguien se le hace presente un error y no lo corrige, eso es como eh, no sé cómo catalogarlo, pero es realmente una cosa inconsecuente. Un ser, un ser humano racional, normal, debería corregir sus errores. Si no, quiere decir que la gente que estuvo dirigiendo nuestros destinos este periodo tenía, no sé, falta de ética y moral y preparación profesional, no sé, que era inadecuada. Vamos a ver qué es lo que pasa hacia el futuro, porque hay que ajustarse, bueno, finalmente lo más importante, crecimiento económico, tenemos que crecer, hay que reducir otras cosas, ajustar presupuesto, ¿no es cierto? Reducción de lo que sea, lo que se llama la evasión o la ilusión tributaria para recaudar más, a lo mejor eh, proyectar una modificación tributaria que permita recaudar más, etcétera, etcétera. Y lo más dramático, estimados auditores, es que el gobierno que ingresa tiene que obligarse a una mayor eficiencia y ajustar el gasto público. Eso va a jugarle en contra, porque la gente, todos esperamos que a partir del 11 de marzo mejore todo, y no puede ser así. Carlos. Bueno, estimados auditores, ahí ustedes pueden ver, eh, digamos, la fortaleza del Estado de Chile, porque gracias a Dios contamos con instituciones autónomas como el Consejo Fiscal Autónomo, ¿ya? Y otras entidades que son las que alertan a la opinión pública respecto a los problemas. Y también, ¿no es cierto?, aquí viene una reafirmación, ¿no es cierto?, de la importancia de la alternancia en el poder. O sea, todas estas cosas salen a la luz porque hay un cambio de gobierno. ¿Ustedes se imaginan si el resultado de la última elección hubiera sido diferente? ¿Qué pasaría con esto? ¿El gobierno de la señora Janet Jara habría corregido esto? ¿Habría disminuido el gasto público? ¿Habría buscado formas de incrementar la inversión? Es una duda que yo se la dejo planteada, estimados auditores. ¿Ya? Y efectivamente, yo tengo mucha esperanza de que el próximo gobierno tome las medidas correctivas adecuadas, porque eso es un deber patriótico. ¿Ah? O sea, la verdad es que lo que importante, como decía Juan Enrique, es corregir. O sea, no podemos nosotros continuar con un error, con un error que perjudica las finanzas públicas. Entonces hay que corregirlo y eso significa
como se ha sabido en otras partes o como a veces se utiliza este término en el hogar, ¿no es cierto? Hay que apretarse el cinturón, estimados auditores. ¿Ah? Esto no es gratis, no es simple, no es una cosa que uno diga, bueno, que se va a arreglar porque cambió el gobierno, no. Esto va a cambiar porque si el gobierno nuevo toma medidas correctivas, rectificadoras, etcétera, vamos a volver a crecer. Pero eso no es instantáneo. Primero tiene que corregir, primero tiene que estrecharse, primero tiene que ordenarse. Y además, hay otro factor que yo creo que es muy relevante, estimados auditores, y ustedes espero concuerden conmigo, pero los antecedentes que ha entregado el actual gobierno a las autoridades entrantes son bastante opacos. Hay opacidad, hay números que se han ocultado, o hay cosas que se han minimizado, o hay cifras que no han salido adelante, a la luz pública. Entonces, no sabemos con qué se va a encontrar el próximo gobierno. No sabemos exactamente y que lo más probable es que sea peor de lo que se conoce hasta ahora. Yo he visto los últimos días, ¿no es cierto?, ese quiebre que hubo entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, que suspendió las reuniones. Yo creo que es porque el presidente electo cuenta con información mucho más fidedigna a la que todos nosotros conocemos. O sea, yo creo que hay cosas que están realmente graves que han ocurrido en el gobierno actual, que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. ¿Y cómo se llama eso en realidad? O sea, estimados auditores, nosotros hablamos en el primer bloque de la alternancia del poder. Cuando un país es democrático, no solamente se produce la alternancia del poder, sino que además se produce el traspaso de información. Y esa información tiene que ser fidedigna, tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser completa, tiene que ser integral. Entonces, estamos en este minuto en un problema adicional, un problema que no habíamos comentado hace tiempo atrás, porque aparte de que está endeudado, aparte de que no hay plata fiscal, aparte de que hay cosas que aún no se han pagado, aparte de cosas que el gobierno actual dejó para que las pague el próximo gobierno, aparte de eso, ¿no es cierto? Las cifras no son las reales. Entonces estamos en un problema mayor, estamos en un problema que hay que poner en serio, y espero que eso la ciudadanía lo entienda, porque el próximo gobierno, si quiere solucionar el problema, tiene que tomar medidas que realmente son, no voy a decir impopulares porque no es la palabra, pero son incómodas para la ciudadanía, porque le va a restringir a lo mejor algunas cosas o va a tener que suspender algunos gastos sociales, pero es una obligación moral del nuevo gobierno. Es una obligación corregirlo y salir a flote, porque esa es la única forma que el país retorne al crecimiento, al desarrollo y mejore la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Don Enrique. Sí, aquí va a venir un periodo de austeridad y el gobierno, yo creo, el gobierno entrante ya ha dado señales de eso y creo que va a ser muy importante que los chilenos lo entendamos. Vamos a seguir hablando del tema nacional actual, esto del traspaso cambio de mando, pero antes, estimados auditores, Carlos, nos gusta a nosotros en este programa siempre mencionar alguna noticia positiva, porque uno tiende a hablar de las cosas malas, de las cosas trágicas, tremendas, es cuestión de ver nuestros medios de comunicación, la prensa, a veces los titulares siempre son negativos. Y hoy día leía en algún medio que ayer Chile se convirtió en el segundo país a nivel mundial en ser declarado libre de la lepra, una enfermedad muy antigua, pero se da cuenta lo que significa segundo país a nivel mundial. Esto habla de la robustez que tiene nuestro sistema de salud pública y no se refiere a este gobierno, se refiere un periodo mucho más amplio, porque la salud pública en Chile no se le puede arrogar su éxito a un gobierno determinado. Es un proceso histórico, tenemos muy buenos profesionales, ten- se ha ido mejorando todo lo que es infraestructura, los CESFAM, hospitales nuevos, etcétera, etcétera, y en esto han contribuido muchos gobiernos. Así que quería reconocer esto porque realmente es una alegría tener este reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y tener esta circunstancia tan bonita, ¿no es cierto? Que nosotros históricamente en Chile fue en Rapa Nui teníamos este tema, había un leprosario, ¿no es cierto? Y bueno, hoy en día
está esto totalmente erradicado. Carlos. Bueno, yo diría que lo positivo, Juan Enrique, y es bueno destacarlo, es la robustez del Estado de Chile. El Estado de Chile tiene instituciones que permiten ser avanzado respecto al resto del mundo en muchas materias. Eh, Recordemos, ¿cierto?, lo que ocurrió con la pandemia. La, eh, la pandemia se enfrentó de buena forma no solo por las buenas decisiones del presidente Piñera, sino que también por el trabajo de todo el mundo de la salud en Chile, los trabajadores, los médicos, el personal auxiliar, los TENS, eh, eh, toda la organización permitió enfrentar la pandemia de buena forma. Lo que ocurre en sanidad es muy positivo. Nosotros tenemos muchos problemas en salud que tienen que ver con gestión, pero institucionalmente funciona bien el sistema de salud y esperamos que se corrijan los problemas de lista de espera, una serie de cosas. Chile está avanzado en muchas cosas, ¿ya? Y efectivamente tenemos instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, como el Banco Central, como el Instituto Nacional de Estadística, y una serie de organismos que son autónomos, que no responden al gobierno o al gobierno de turno, digamos, sino que cumplen sus funciones en forma institucional y orgánica y permiten, ¿no es cierto?, tener informada a la ciudadanía y también apoyar, porque ese en el fondo lo que interesa, apoyar al gobierno para que vaya corrigiendo los problemas, las dificultades. Es una noticia muy positiva, Juan Enrique, y que en el fondo uno podrá decir, bueno, eh, eh, nosotros en general hace mucho tiempo que no hablamos y no se habla en Chile de la lepra, pero el hecho que haya sido declarado el país como libre de la lepra significa un trabajo estadístico de mucho tiempo. O sea, no es que se le ocurra a alguien decir, sino que corresponde a parámetros bastante concretos que permite. Y así, Chile es libre de muchas enfermedades. En realidad, podríamos nombrar muchas, como la tuberculosis, una serie de enfermedades, el sarampión, y es precisamente por la robustez sanitaria del país. Así que ese es un punto importante y aprovecho, junto a Juan Enrique, de saludar a todo el mundo de la salud en Chile, a todos los médicos, a todos los enfermeros y enfermeras, a todas las TENS, a todo el personal auxiliar, incluso el personal de aseo de los hospitales, de mantenimiento, hacen una gran labor. Y en Chile funciona muy bien la salud pública y la salud privada. Bien, totalmente de acuerdo, Carlos. Estimados auditores, otra noticia positiva que queríamos nombrar, que en el Senado el día de ayer se aprobó en general, está en proceso todavía un proyecto de ley para cumplimiento alternativo de penas para los adultos mayores que están en una situación de indefensión y de falta de atención médica, porque muchos de los adultos mayores presos están con enfermedades ya difíciles, complicadas, y algunos incluso con demencia senil, Alzheimer, o enfermedades ya terminales, que no tiene sentido mantenerlos entonces privados de libertad en un centro penitenciario. Mejor que continúen su pena con un arresto domiciliario. A mí me parece del todo razonable respetar los derechos humanos de todas las personas y en particular de los adultos mayores. Así que es una noticia positiva, pero está en desarrollo. Veremos qué le sucede. Tiene que todavía ir a la Cámara y esto va a tener su vuelta. Pero hay un avance, algo es algo y creo que era interesante mencionarlo. Y dicho eso, Carlos, antes que nos olvidemos del tema final, el cambio de mando el día miércoles próximo, o sea, nuestro próximo revelando de los jueves, va a ser con el nuevo gobierno. Pero yo quería traer a colación lo que está eh, en la mente del Partido Comunista en relación al nuevo gobierno y quiero leer lo que encontré aquí en el informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista que después de la debacle de la segunda vuelta, el 20 de diciembre, concluía lo siguiente. Finalmente, dice, el desafío central del periodo no es únicamente resistir un gobierno de ultraderecha, sino disputar su proyección histórica.
ya en esa frase, que es la primera frase de la conclusión final, uno se da cuenta el espíritu que tiene el Partido Comunista, estimados auditores. Resistir, resistencia. Y para el Partido Comunista nosotros siempre debemos recordar que la resistencia es con todos los medios, violencia incluida. Así que yo espero que esto no suceda, pero quería mencionarlo porque para que usted tenga en mente, estimado auditor, va a haber un traspaso de mando, va a asumir un nuevo gobierno y esa es la actitud que va a tener el Partido Comunista. Además está decir que este traspaso, yo creo que ya mayor actividad en cuanto a la relación entre los ministros salientes y los que van a asumir los cargos, eso ya no va a existir. Y yo espero que el momento en sí, el día 11 en la mañana, se produzca en forma republicana y como históricamente ha sido en nuestro país. Carlos, nos queda un minuto para que tú cierres este comentario. Sí, bueno, para terminar el comentario de este punto, yo me atrevería a decir, Juan Enrique, de que lo que tú acabas de leer no es más que la reafirmación de una política que ha sido permanente en el Partido Comunista y en general la izquierda. Recordemos cómo fue la izquierda como oposición al gobierno de don Sebastián Piñera. ¿Ya? Fue inmisericordia, fue en realidad fuera de todo sentido común. ¿Ah? No lo dejaban gobernar, le votaban todo en contra, y no solamente eso, trataron de destituirlo a través de un golpe violento. Entonces, hay que estar muy atento y así como hace algunos instantes yo comentaba la robustez del Estado de Chile, espero que eso se mantenga en el próximo gobierno, que se haga cumplir las leyes, que se sancionen las personas que atentan contra la seguridad del país, contra la seguridad de la ciudadanía, contra la integridad de los bienes públicos y privados. eh, y eso es lo que se quiere, solamente que se mantenga el orden y que el Estado con sus fuerzas policiales hagan cumplir la ley y mantengan el orden público. ¿Para qué? Para que el país se desarrolle bien, para que el país esté seguro y lo más importante es para que las personas tengan una mejor calidad de vida, una vida segura, una vida en paz, una vida con sueños, una vida con futuro. Muchas Estimados gracias, auditores, Carlos. Muchas gracias, Carlos, estimados auditores. Hemos llegado al término. Agradecemos su leal sintonía, pero siempre les recordamos que nuestro programa es de lunes a viernes. No deje de escuchar Revelando en este horario de 6 a 7 de la tarde. Les deseamos un muy buen regreso a casa, un muy buen término de la jornada y un mejor fin de semana. Muchas gracias y buenas tardes. muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.